Yo quiero comenzar dando unos datos acerca de una encuesta que se hizo recientemente en el Reino Unido. Una encuestadora publicó unos datos acerca de cómo las personas usan sus redes sociales y las diferentes motivaciones que tienen al usarlas. Sucede que entre las 1.500 personas encuestadas, 7 de cada 10 dijo sentir temor de publicar algo en sus redes por miedo a lo que otros dirían. Otras 4 de cada 10 confesó haber borrado una publicación porque recibió pocos likes. Y un total de 4 de cada 10 dijo sentir envidia, confesó sentir envidia porque las publicaciones de otros tenían mejores recomendaciones, mejores comentarios. Finalmente, 6 de cada 10 personas confesó que revisaba constantemente sus redes sociales buscando comentarios favorables de publicaciones que habían hecho. Y muchos podrían estar pensando en este momento, yo no me identifico con esto porque yo ni siquiera tengo redes sociales. Pero si lo piensas un poquito, si te detienes a pensar un poquito, te darás cuenta que ciertamente hay ocasiones donde hacemos cosas o dejamos de hacer cosas por lo que otros dirán. De hecho, hay incluso un trastorno emocional conocido como fobia social, en el que la persona se siente aterrada por la opinión de los demás. Y el Instituto de Depresión y Ansiedad de Estados Unidos define la fobia social de la siguiente manera. Es la ansiedad intensa o el miedo a ser juzgado, evaluado negativamente o rechazado en una situación social o de desempeño. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, nos dice que a nosotros como seres humanos definitivamente nos importa mucho lo que otros dicen. Algunos más, otros menos, algunos lo disimulan mejor que otros, pero si lo reconocemos, todos tenemos cierto interés, todos tenemos cierto temor por lo que otras personas piensan acerca de nosotros. Y el pasaje que tenemos por delante es extremadamente pertinente para ayudarnos en torno a esto. Yo quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, el capítulo 4. Y yo simplemente quiero leer los versículos 3 y 4 de 1 Corintios, donde Pablo, el apóstol Pablo, nos dirá el secreto, el gran secreto de mantenerse impasible ante las críticas e impasible ante los halagos. 1 Corintios 4:3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Para entender estas palabras tenemos que saber algo del contexto de la carta de Pablo a los Corintios. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero y duró en ella alrededor de 1 año y 6 meses predicándoles la palabra de Dios. Es decir, se detuvo allí luego de fundar la iglesia por 1 año y medio, exhortándoles, enseñándoles, ministrándoles día a día. Y de hecho así lo dice, yo día a día les predicaba el evangelio en sus casas. Luego de que el apóstol Pablo terminara su labor en Corinto, llega allá otro pastor. Y el libro de los Hechos nos habla de Apolos. Nos habla de que Apolos se quedó en Corinto y ministró en Corinto. Y por el libro de los Hechos sabemos, por el capítulo 18, que al parecer Apolos tenía muchas dotes oratorias. Es decir, era elocuente en sus palabras. Hechos 18:28 nos dice que Apolos refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Si contrastamos esto y lo que dice el resto del Nuevo Testamento acerca de Apolos con las siguientes declaraciones de Pablo en los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Corinto,
Primera de Corintios 1:17, Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes. Primera de Corintios 2:1, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Y Primera de Corintios 2:13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es más, en su segunda carta, la segunda epístola a los Corintios, Pablo es más explícito en cuanto al asunto. Y en el capítulo 10 de esa carta, él les dice, porque ellos dicen, ¿quiénes son ellos? Los hermanos en Corinto. Las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Al leer todo esto, hermanos, podemos llegar a la conclusión, podemos deducir, y los comentaristas están de acuerdo en que había un asunto con la capacidad oratoria de Pablo, con la elocuencia, con la presentación de Pablo. Él mismo reconoce que decían que su presencia corporal era menospreciable y que otros, como Apolos, por ejemplo, tenían mayores dotes al respecto. ¿Y qué sucedió? Bueno, los corintios, griegos al fin, amantes de la oratoria, de las palabras bien dichas, amantes de los verbos, se enamoraron de Apolos. Y eso no está mal. El problema es que comenzaron a comparar a Pablo con Apolos y comenzaron a preguntarse cuál de ellos era el mejor, cuál de ellos era el mejor pastor, cuál de ellos era el mejor predicador. De hecho, las cosas se pusieron tan tensas entre Pablo y la iglesia porque la iglesia se tornó súper crítica, hipercrítica hacia el apóstol, al punto que comenzaron a cuestionar incluso su apostolado. Comenzaron a cuestionar el llamado de Dios para cumplir la labor que él estaba haciendo. Y en el capítulo 9 de 1 de Corintios, él dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. Y el resto del capítulo lo dedica a defender su ministerio. Esa palabra defensa que Pablo usa ahí, o la palabra examinar, perdón, que Pablo usa en capítulo 9 de 1 de Corintios, significa escudriñar algo. Significa revisar algo minuciosamente con el fin de saber de qué se trata, con el fin de hacer un juicio sobre ese algo. Algo así, es una palabra legal incluso, algo así como los fiscales previo a un juicio revisan la evidencia con el fin de hacer un veredicto. Eso estaban haciendo los hermanos en Corinto con Pablo. Estaban examinándolo, estaban evaluándolo. Y yo quiero presentar en primer lugar a Pablo ante el veredicto de los demás. Pablo ante el veredicto de los demás. ¿Cómo manejó Pablo el veredicto, la opinión, el examen, la crítica de los demás? Pero déjame decirte otra cosa. En la iglesia de Corinto comenzó, luego de las comparaciones vinieron las divisiones, obviamente. Si yo entiendo que Pablo es el líder por excelencia de la iglesia de Corinto y tú entiendes que no, tú empiezas a hacer un grupo y yo empiezo a hacer el mío. Y comenzaron las divisiones en la iglesia de Corinto. Y en 1 Corintios 1:12 Pablo dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Pregunta Pablo. Porque había una división en la iglesia de Corinto que comenzó por las preferencias personales que fueron llevadas al extremo del partidarismo dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que ese no era el único grupo en la iglesia de Corinto. Había otro grupo en la iglesia de Corinto. Mientras este grupo era hipercrítico con el apóstol, cuestionaban su liderazgo, sus capacidades retóricas, cuestionaban su llamado incluso, había otro grupo en la iglesia de Corinto que admiraba al apóstol. Es más, ellos decían, yo soy de Pablo. Y en el capítulo 1, versículo 13, Pablo pregunta, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo,
para que nadie diga que fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Mientras unos lo criticaban, otros lo admiraban. Mientras unos lo menospreciaban, otros lo aplaudían. Pablo en Corinto tenía críticos y admiradores. Pablo tenía un grupo que lo amaba, otro grupo que lo rechazaba. ¿Cómo reacciona el apóstol ante estos dos? ¿Cómo reacciona Pablo ante estos dos grupos que piensan algo totalmente distinto de él? Así es que llegamos al capítulo 4 de la carta a los primeros de Corintios, a los versículos que le acabo de leer. Y leo nuevamente el versículo 3. En cuanto a mí, es de poca importancia ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Pablo le dijo eso no solo a sus críticos en Corinto, no solo a la gente que le menospreciaba. Pablo le dijo eso a aquellos que decían, yo soy de Pablo. Pablo me bautizó. Yo fui bautizado en el nombre de Pablo. Pablo dice, lo que ustedes piensen de mí es de poca importancia. De hecho, la palabra pequeña que se traduce aquí está en superlativo y se puede traducir pequeñísima cosa. Es de pequeñísima importancia para mí ser juzgado, ser evaluado, ser examinado por ustedes. Mi pregunta es, ¿qué significan estas palabras de Pablo? Imagínate que te acercas a un hermano aquí en la iglesia y le dices alguna opinión que tengas sobre él, la opinión buena o mala, cual sea. Y luego de escucharte, ese hermano te responde las siguientes palabras. Hermano, lo que tú dices, lo que tú piensas de mí, no tiene importancia. ¿Qué tú pensarías de ese hermano? Tú te quedarías mirándolo y sin duda pensarías que es un engreído. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo aquí? Que la opinión de los demás no tiene ningún grado de importancia para él. Es Pablo de aquellos que dicen, la gente critica, pero no mantiene. Porque si es así, esto no es para admirar. La evidencia bíblica apunta a que no son estas, no es este el sentido de las palabras de Pablo. Yo quiero simplemente citar un ejemplo con la misma iglesia de Corinto. En su segunda carta, Pablo les escribe a ellos diciéndoles acerca de una ofrenda que administraba para la iglesia de Jerusalén, la cual había sido comisionado para llevarla. Pablo les dice a ellos acerca de la ofrenda que él administraba, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, para que pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Al administrar esta ofrenda, Pablo no le dice, piensa lo que ustedes quieran de mí, a mí no me importa, lo que ustedes opinan de mí no tiene ningún tipo de importancia. Él no les dice eso, porque para Pablo la opinión de los demás tenía su importancia. Ahora bien, comparada, puesta al lado de otra opinión, de otro veredicto, carecía de importancia. Y eso es lo que vamos a ver. Pero volviendo a las críticas y volviendo a los elogios, ¿cómo es posible que Pablo pudiese estar inmune ante las críticas? ¿Cómo es posible que Pablo no respondiera airado ante las críticas? ¿Cómo es posible que ante las críticas no se desahogara? ¿No habían sido ellos engreídos para con él? Por supuesto que sí. Pero por otro lado, ¿cómo es posible que se mantuviera impasible ante los halagos? ¿Cómo es posible que ante tantos halagos en la iglesia de Corinto, que lo sabía también, no se diera un golpecito en la espalda y dijera, qué bien lo estoy haciendo, sigue así, lo estoy haciendo muy bien? Pablo aprendió el secreto de estar impasible ante la opinión de los demás. Pequeñísima cosa es ser juzgado por vosotros. La valía, y dice el pastor Tim Keller, debo reconocer que un material de Tim Keller me fue de mucho provecho al preparar este sermón. Dice el pastor Tim Keller, la valía de Pablo, su percepción de sí mismo y su identidad no están ligados de ningún modo ni al veredicto ni a la evaluación de los demás.
Pablo no estaba esperando la opinión de los demás para saber quién es él, ni para entender su valor en la obra de Dios. Mira, al igual que Pablo, nosotros estamos siempre siendo objetos de halagos y críticas. Y en ocasiones recibimos unas más que otras, pero siempre somos evaluados. De hecho, siempre somos evaluadores también. ¿Cómo respondes ante los halagos? ¿Cómo respondes ante la crítica? La manera en cómo respondemos a una y a otra dice mucho de lo que nosotros somos. De hecho, nosotros somos juzgados por una cantidad casi infinita de cosas. Somos juzgados por nuestra posición social, por nuestra apariencia física, somos juzgados por nuestro conocimiento, por nuestra reputación familiar, somos juzgados por nuestra vocación, somos juzgados por infinitud de cosas. Siempre la gente nos va a evaluar, siempre la gente nos va a examinar. La pregunta es, ¿qué tan importante es para ti ese examen? ¿Qué tan importante para ti es ese veredicto que los demás tienen que decirnos? Decía al principio que miles de personas reconocen que tienen problemas en el manejo de sus redes sociales precisamente por el temor a la opinión de los demás. Y aquellos que no tienen las redes sociales pueden ver ese temor en multitud de áreas en su vida. Dejamos de hacer cosas, hacemos cosas por miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros. Mira, pensando en elogios y críticas, yo pensé en Amán. ¿Recuerdan a Amán en el libro de Esther? El pastor Marcos ha estado predicándonos de él, nos estuvo predicando de él en los últimos meses. ¿Recuerda que Amán era elogiado, admirado por la gran mayoría del pueblo? ¿Recuerda que el rey lo reconocía, lo valoraba, lo distinguía? Pero había una persona en el reino que no valoraba, que no distinguía, que no reconocía a Amán. ¿Y qué hace Amán ante esas críticas y ante esos elogios? Escucha lo que él dice en el capítulo 5. Amán, sin embargo, se contuvo, fue a su casa y mandó a traer a sus amigos y a su mujer Zeres. Entonces, Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió, aún la reina no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también mañana estoy invitado por ella para con el rey. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Fíjate que ante los elogios y el reconocimiento, ante la distinción, el corazón de Amán se enaltece, se enorgullece. Y ante la crítica y el menosprecio en esta ocasión, el corazón de Amán se irrita y responde con ira. Me enaltezco ante los elogios, me airo ante las críticas. Lo curioso es que tanto el enaltecimiento ante los elogios como la ira ante las críticas vienen del mismo sentimiento, el orgullo. Cuando soy distinguido, mi orgullo es estimulado y puedo llegar a pensar que soy muy importante, más importante de lo que pudiera ser. Cuando soy criticado, mi orgullo, el mismo orgullo responde airado, porque he sido menospreciado, ya que me considero mucho más de lo que la persona está hablando de mí. Así respondemos muchas veces. Así pudiéramos estar respondiendo ante los elogios y las críticas, ante el veredicto de los demás. Algunos pudieran ya estar pensando, obviamente, es obvio que no deberíamos estar tan preocupados por lo que otra gente piensa acerca de nosotros. Es obvio que la opinión de los demás no debe ser ni de cerca lo más importante en nuestras vidas. Es verdad. Es verdad. Pero, ¿qué es lo más importante?
Algunos responden que lo importante es lo que tú piensas acerca de ti mismo. Lo importante es cómo te ves tú. Y para eso quiero citarles una terapeuta estadounidense de nombre Cassandra Whitfield. Ella define su trabajo como ayudar a las personas a encontrarse consigo mismas y autorrealizarse. Y ella dice lo siguiente acerca de cómo manejar la crítica, cómo manejar el menosprecio de los demás. Ella dice, y cito, recuerda que todo comienza con cómo te ves a ti mismo. Mírate en el espejo todos los días. Sonríete a ti mismo y dite algo bueno. Sigue diciéndolo hasta que tu sonrisa sea genuina y la sientas. ¿Te imaginas a Pablo frente al espejo, mirándose y diciéndose cosas bonitas acerca de sí mismo? Yo fundé la iglesia en Filipos, yo fundé la iglesia en la Odisea, yo fundé la iglesia en Tesalónica, yo soy apóstol a los gentiles, riéndose de sí mismo y diciendo yo soy importante, yo soy valioso. Eso no fue lo que hizo Pablo. Pablo ya ha desechado el veredicto de los demás, la opinión de los demás como trascendente, pero él no se queda ahí, él va mucho más allá y dice algo que es absolutamente más revelador que lo primero. En el mismo capítulo 4, versículo 3, él acaba de decir, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, y sigue diciendo, de hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y aquí vemos a Pablo ante el veredicto de su conciencia. Pablo rehúsa a aceptar el veredicto de los demás como lo más importante. Pero en esta segunda estrofa del verso, él rehúsa aceptar su propia opinión como lo más importante. Lo que pudiera parecer obvio para Pablo no lo es. No, lo que yo pienso de mí mismo tampoco es lo más importante. Es impresionante, de hecho, que Pablo dijera eso, porque nosotros vivimos en un mundo absolutamente individualista, donde la opinión de los demás es extremadamente importante, pero la opinión personal es lo más importante. Y usted encuentra personas diciendo, lo importante es sentirse bien consigo mismo. Lo importante es estar en paz consigo mismo. Eso es lo más importante. ¿De veras? ¿Es eso lo más importante? Estar en paz, sentirte bien, tener una buena opinión de ti mismo. Pablo no está de acuerdo. Pablo no está de acuerdo. Y no es que Pablo no tenga una opinión de sí mismo. No es que Pablo no tenga una identidad. En los primeros 3 capítulos él se refiere a sí mismo. Él se refiere a quién es él. Y miren los términos en los cuales él se refiere a sí mismo. Capítulo 2. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores mediante los cuales habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Escucha eso. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué es Pablo? Pablo ha escuchado muchísimas cosas acerca de él en Corinto. Cosas muy buenas, cosas muy malas. Y él dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? Que ustedes hablan tanto de Pablo. ¿Por qué hablan tanto de él? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores. Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. El capítulo 4, él comienza el capítulo 4 diciendo que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él usa aquí 2 analogías para describirse a sí mismo. La primera es de un servidor y la palabra que utiliza es una palabra que se usaba para referirse a los remeros de una galera. Eran esclavos que eran colocados en el punto más bajo del eslabón de esclavitud y eran de lo menos importante que había en el mundo. Eran las personas destinadas a trabajos más simples. Pablo dice, eso soy yo. Eso soy yo. Cuando él se ve a sí mismo, ¿recuerdan la mujer del espejo?
y las palabras bonitas acerca de sí mismo, Pablo dice, yo soy un siervo, yo soy un servidor. La otra analogía que usa es la del administrador. Alguien que es mayordomo de una casa y que está, dicho sea de paso, la casa es ajena, no es de él, está sujeto a la voluntad de su amo y administra la casa tal como su amo le ha dicho que la administre. ¿Entiendes ahora por qué a Pablo la opinión de los demás no le quita el sueño? ¿Qué hace un esclavo interesándose y preocupado por la opinión de otros que no sea su jefe, que no sea su patrón? Pablo no está interesado en lo que otros piensen de él, ni en lo que él piense de sí mismo, porque su identidad le viene de Dios, no de nadie más. Pablo no obtiene valor, propósito ni identidad de otros, de lo que otros dicen. Bueno, otros me admiran, otros dicen que soy exitoso, otros me aplauden, me reconocen, bueno, pues soy una persona de éxito. Los demás me ignoran, los demás me menosprecian, bueno, pues soy un fracaso. Pablo no permite que eso sea su norma de vida. Él dice, ni lo que ellos digan, ni lo que yo digo, lo importante es lo que Dios diga de mí. Y él dice, yo soy un siervo. Yo soy un siervo. ¿Qué? ¿Qué importa lo que digan de Pablo? ¿Que es muy bueno? Magnífico. ¿Que es malo? Magnífico también. Yo soy un siervo. Esto tiene un valor importante para nosotros, para nuestra identidad. Somos bombardeados día a día, somos moldeados día a día por nuestra cultura, que nos dice que busquemos valor, que busquemos propósito en lo que hacemos, en nuestra vocación, en nuestra carrera, en el reconocimiento que podamos lograr ahí, o que busquemos valor en otros, en compañeros de vida, esposos, esposas, hijos, hijas, o que busquemos valor en posesiones. Buscamos valor en multitud de cosas. Pablo busca valor en Cristo y él sabe que su identidad depende únicamente de lo que su Señor dice que Él es. En Cristo, dice un autor, estamos libres de las preocupaciones del desempeño para servir. Los fanáticos y los críticos son nuestras oportunidades de servicio, no nuestros jueces. Por lo tanto, cuando somos alabados, servimos. Cuando se nos critica, servimos. Cuando nadie nos nota, servimos. Cuando recibimos una ovación de pie, servimos. Cuando nos abuchean, servimos. Simplemente un siervo. Al siervo no le quita el sueño lo que otros digan. El siervo mira a su amo buscando aprobación. Pablo se resiste a buscar en sí mismo identidad, propósito y valor. ¿En quién estás buscando identidad? ¿En quién estás buscando propósito? ¿En quién estás buscando valor? Y déjame decirte, esto no es propio únicamente, un tema propio únicamente de los jóvenes. Esto no es un problema únicamente para los jóvenes. Ciertamente la adolescencia, la juventud es un tiempo donde los jóvenes se ven tentados a buscar propósito, identidad y valor en muchas cosas y en muchas personas diferentes. Esto es un problema de todos nosotros, incluso creyentes maduros. Buscamos la aprobación de otros y de nosotros mismos para sentirnos realizados. Pablo no hace eso. Él se resiste. El Evangelio dice que nuestra evaluación no se basa en lo que otros piensan de nosotros. Es lo que Dios piensa acerca de nosotros lo relevante, y lo que Dios piensa de nosotros no se basa en lo que en lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es oro, hermanos. Mire, algunos creyentes, cuando nos convertimos a Cristo, dejamos de buscar la aprobación de los demás. Ciertamente, la dejamos de buscar. Y a veces, de una manera irreverente, de hecho, desechamos la opinión de los demás, de nuestras familias, de nuestros amigos, y decimos, yo voy a buscar la aprobación de Dios. Yo voy a buscar la bendición de Dios. Y se pasan el resto de su vida cristiana buscando la aprobación de Dios. Se pasan el resto de su vida cristiana haciendo cosas para que Dios se agrade de ellos.
y vengo a la iglesia y leo mi Biblia y memorizo y evangelizo y testifico y miro al cielo y digo, Señor, ¿qué crees? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo voy? ¿Me estoy ganando tu aprobación? ¿Me estoy ganando tu reconocimiento? Eso pudiera parecer espiritual. El problema con eso es que estamos buscando salvación por obras. Y estamos pretendiendo que podemos y tenemos facultades para lograr el favor de Dios aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ciertamente Dios se agrada de sus hijos, ciertamente Dios bendice a sus hijos, ciertamente Dios sonríe con sus hijos. Pero nada de eso sucede fuera de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada de eso sucede fuera de eso. De modo que la opinión que Dios tiene de ti, la opinión que Dios tiene acerca de tu vida, está estrechamente relacionada con tu identidad y tu relación con Cristo. Pablo tampoco cae en el error de pensar que tener una conciencia limpia le dará la aprobación de Dios y la aprobación de sí mismo. Fíjate que él dice en el versículo 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso soy absuelto. No por eso soy absuelto. La conciencia no me remuerde, dice Pablo, no importa. ¿Cómo no podría Pablo estar satisfecho ante una conciencia limpia? Apóstol, evangelista, misionero, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Si alguien pudiera estar satisfecho con una conciencia limpia, era Pablo. Y él dice, no, yo no tengo conciencia de algo en contra mía, mi conciencia no me remuerde. ¿Y qué? ¿Qué con eso? En la película de Disney de 1940, la película Pinocho, se canta un estribillo que dice, y se le canta al personaje, a Pinocho, toma tu camino o toma el camino recto y estrecho, y si comienzas a deslizarte, dale un silbido y siempre deja que tu conciencia sea tu guía. De hecho, dicho sea de paso, un paréntesis, padres, escuchen las canciones de las películas de Disney. Escuchen los comentarios, escuchen los diálogos, porque muchas cosas se enseñan por ahí, Pero ¿qué tal este estribillo? Deja siempre que la conciencia sea tu guía. Y muchas personas caminan por el mundo con esa mentalidad y le dan a su conciencia una capacidad de infalibilidad. Yo siempre hago lo que me dicta mi conciencia. Y si mi conciencia no me remuerde, estoy bien con Dios, estoy bien con los demás. El problema es que la Biblia dice que ciertamente nos ha dado una conciencia. La Biblia dice en Romanos capítulo 2 que Dios ha puesto su ley o Dios ha colocado una extensión, por decirlo de un modo, de su ley escrita en los corazones de los hombres. De manera que cualquier hombre, en cualquier lugar, en cualquier época, tiene una noción de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, cualquier persona, sin importar dónde haya nacido, si ha leído o no la Biblia, sabe que matar seres humanos es malo. Pero el problema es que la Biblia también dice que hay personas cuya conciencia está corrompida. La Biblia dice que hay hombres que tienen la conciencia cauterizada. Y la Biblia enseña que hay hombres que ciertamente tienen la conciencia mal informada también. De modo que la Biblia es una guía infalible, Dios es una guía infalible, la conciencia no. Tú puedes, amigo que nos visitas hoy, tú puedes estar aquí sentado, de verdad, puedes estar aquí sentado en tu silla con la conciencia limpia, sin remordimientos de conciencia. Y te tengo noticias, eso no significa absolutamente nada. Eso simplemente podría significar que tienes mala memoria, por decirlo. Se puede tener una conciencia limpia por mala memoria. De hecho, Pablo es un gran ejemplo, relatando acerca de su conversión en Hechos 25. Él le dice al rey Agripa, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto.
Si usted le preguntaba a Pablo antes de su conversión si estaba bien o mal arrasar con los cristianos, él te decía, claro que está bien. Y estaba sinceramente equivocado. De manera que tú puedes estar aquí, amigo que nos visitas, con la conciencia tranquila, limpia, sin remordimientos. Y eso no te da aprobación, eso no te da el favor de Dios. No creas el engaño de que tu conciencia es el veredicto que importa, porque no lo es. No lo es. Imagínate que alguien que está siendo procesado en un caso judicial llega ante el juez y le dice, señor juez, después de haber hecho un autoexamen acerca de los hechos y haber examinado cada uno con detalle y visto mi participación en ellos, he llegado a la conclusión de que soy inocente y estoy absuelto. Así que, gracias por su colaboración, gracias por su deseo de servir, pero me tengo que ir. Buenas tardes. Después de una declaración así, al menos el abogado tendría un caso para demencia, al menos. Nadie le presta atención a eso, ¿no? ¿Y qué? Tú puedes tener la conciencia limpia. El juez es quien determina si estás o no absuelto. Y mucha gente vive su vida cayendo en esa trampa, sin pensar en que hay un veredicto, hay una opinión que es la que importa. Y está allá arriba. Así que Pablo pasa eso en el versículo siguiente. En el versículo siguiente Pablo dice que hay un veredicto, hay una opinión que es la que importa realmente y es aquella a la cual él está interesado en escuchar. Pablo les dice, pues, versículo 4, parte final, pues el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Recuerda, los cristianos los corintios habían cuestionado su apostolado, habían menospreciado sus dones, habían criticado su manera de enseñar. Otros en Corinto habían aplaudido sus dones, habían aplaudido su ministerio. Pablo dice, ok, eso es lo que ustedes piensan de mí. No tiene tanta importancia, déjenme escuchar lo que Dios piensa de mí. Pablo está buscando la opinión que realmente importa. La pregunta que él quiere responderse es, ¿qué piensa el Señor de mí? ¿Qué piensa mi amo de mí? ¿Cómo ve él mi vida ante su voz o ante sus ojos? ¿Cómo está mi vida ante él? Si dedicáramos una fracción pequeña del tiempo que dedicamos y las energías mentales que dedicamos a discernir las opiniones que los demás tienen de nosotros, y en vez de eso la dedicásemos a buscar la voluntad de Dios y evaluar nuestra vida a la luz de la voluntad de Dios, ¿cuánta no sería la diferencia en nuestras vidas? Pablo quiere saber qué piensa su amo de él. Pablo quiere saber, su amo, ¿está satisfecho o no está satisfecho con la labor que le encomendó? Recuerda que Pablo había sido comisionado para predicar el Evangelio. Y en una ocasión él pudo decir, y si no anunciar el Evangelio, y si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo sabía que no había gloria en su trabajo, no había alabanzas. Él había sido comisionado para una labor, la estaba haciendo fiel o no, eso lo evaluaba el Señor, no los demás, no él mismo. Y eso era lo que él quería saber, si había cumplido o no la comisión que le había sido encomendada. Pablo aprendió el secreto de vivir ante la audiencia de uno. Él aprendió el secreto de vivir ante el gran juez. Él aprendió el secreto de hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Él aprendió el secreto de no darle importancia desmedida a la opinión de los demás, sino simplemente a servir y dejar que Dios juzgue. El versículo 5, él les dice, por tanto no juzguéis
nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Con este mandato Pablo no está prohibiendo todo tipo de juicio. De hecho, el capítulo 5 y el capítulo 6 hablan sobre la necesidad de juzgar en la iglesia, juzgar sobre todo la moral y la obediencia a la palabra de Dios. Pero Pablo no está hablando de eso. Recuerda que Pablo está hablando acerca de cómo los corintios están juzgando a los siervos de Dios. Él quiere que ellos dejen de juzgar y evaluar a los siervos de Dios de acuerdo a normas humanas. Simplemente preferencias humanas en cuanto a cómo habla, qué dice, cómo se mueve, cómo pronuncia. Pablo dice, dejen de juzgar esas cosas. Pablo entendió que hay un día donde el juez de toda la tierra vendrá. Y por eso él hace referencia, él vio un juicio futuro en el cual él mira y dice, yo espero ese día. Yo miro a ese día y yo espero ese día. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de los corazones. Ciertamente nosotros juzgamos muchas veces, y esto es una enseñanza de este pasaje también, juzgamos de manera anticipada y superficial. Juzgamos motivaciones que no tenemos forma de conocer. Juzgamos hechos que no conocemos del todo. Pablo dice, espera el día del Señor. Nada juzguen antes de tiempo hasta que el Señor venga. El juicio definitorio, el juicio definitivo es el del Señor. De manera que todo juicio que tú y yo podamos emitir en esta vida debe ser pensando en que al final el Señor juzgará con justo juicio y el Señor determinará la labor de cada uno. Para algunos, ese día del juicio, ese momento en el que el Señor separará a los cabritos de sus ovejas y dirá a sus ovejas, vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, y a los cabritos les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego preparado para vosotros y Satanás. Algunos ven ese día como un día de terror, como un día en el que la incertidumbre y el temor se apoderarán de ellos. De hecho, algunos ni siquiera piensan en ese día, eso están en una posición todavía peor. Pero aquellos que ven ese día como un día de terror, como un día de temor, ¿por qué lo ven así? Para Pablo no es el caso. Pablo contempla el día del juicio como un día de expectación, un día de alegría, un día en el cual el Señor va a traer alabanza a su pueblo. Por eso él dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. La confianza de Pablo se basa en el hecho de que en el fin de los tiempos, alguien que fue crucificado por nosotros vendrá. El juez que nos juzgará ya fue juzgado. De manera que mi expectativa para el día del juicio es de gozo, de anhelo, de regocijo. Porque quien me va a juzgar fue juzgado por mis pecados para que yo no sea condenado por mis pecados. Hermanos, nuestro juez ya fue juzgado. Nuestro juez fue y se sentó en el banquillo de los acusados para que tú te pares del banquillo de los acusados. De manera que ya no tienes que temer a la expectativa, a la confrontación, a la opinión de otros, ni siquiera la tuya propia. Porque la opinión que cuenta es la de tu Señor y tu Señor murió en la cruz del Calvario por tus pecados y vendrá y te dará el galardón completo. Solo en el Evangelio de Jesucristo obtienes el veredicto independientemente de tus actos. En ningún otro lugar, en ninguna otra religión se obtiene un veredicto independientemente de lo que hagas. El Evangelio te ofrece eso. El Evangelio, amigo que nos visitas, te ofrece salvación, te ofrece vida independientemente de tus logros, independientemente de tu desempeño.
única y exclusivamente por los logros y por el desempeño de otro, Jesucristo nuestro Señor. Por eso Pablo no se inmuta ante el veredicto de los demás. Por eso Pablo no le da mucha importancia a la opinión que él pudiera tener de sí mismo. Él sabe que el veredicto que importa será al fin de los tiempos, y ese veredicto vendrá con el galardón de Cristo Jesús para sus siervos. Yo quisiera cerrar haciéndole un llamado a los amigos que nos están visitando hoy. Quizás tú has escuchado mucho acerca del veredicto, acerca del juicio, has escuchado mucho acerca de la opinión de los demás. Yo te quisiera decir, el resto de tus días que tú estás en la tierra aquí, tú vas a ser evaluado por los demás. Y los demás tendrán opiniones acerca de ti, muchas opiniones acerca de ti. Mi consejo es, no le des importancia a esas opiniones, no creas esas opiniones independientemente de la opinión de Dios. Hoy estás aquí, hoy has escuchado la palabra de Dios, busca ese veredicto, busca esa opinión. La Biblia dice que Cristo Jesús fue crucificado por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tendrás que cumplir expectativas, no tendrás que esperar tu desempeño, no tendrás que obtener logros por ti mismo, porque ya Cristo lo obtuvo por ti. Ven a Él el día de hoy.